Frozen 2 lleva mucho más allá todo lo que hizo un fenómeno a la primera. He despertado a los espíritus del bosque encantado. Vale, reconozco que eso sí que no me lo esperaba. Prométeme que haremos esto juntas. Hemos necesitado tiempo para quitarnos de encima el Let It Go o el Suéltalo, dependiendo de en qué idioma lo escuchéis. Pero ya estamos aquí hablando de Frozen 2 y sí, viene con unas cuantas canciones que también se os van a meter aquí y no se van a ir. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 6 años desde la primera vez que vimos a Elsa y Anna en la gran pantalla y bueno, pues el listón está un pelín alto. Frozen fue un pelotazo que pocos podíamos esperar, se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia y bueno, pues también por el camino reventó unos cuantos tópicos, ya no solo de los cuentos, sino de las propias películas de Disney. ¿Qué van a hacer Jennifer Lee y Chris Buck en una secuela para mantener un poquito este estatus de referente en el cine de animación de Hollywood actual? Pues no os preocupéis porque tienen ideas de sobra. La secuela de Frozen sabe qué es lo que funcionó en la primera película y lo explotan mucho más para que pues vuelva a ser un taquillazo casi asegurado. Si hay algo que no tuvo mucho protagonismo en la primera película por la propia forma de ser de Elsa es la magia. Elsa tenía problemas para lidiar con sus poderes y bueno, hasta que decide soltarse el pelo en sentido literal y figurado y empezar a utilizar sus hechizos gélidos, pues tardamos un poquito en ver la magia en Frozen. ¿Qué es lo bueno de Frozen 2? Que aquí Elsa ya se lleva súper bien con sus poderes y bueno, pues tenemos muchísimo más toque místico de magia, que aparte crece con la llegada de este bosque encantado que es el escenario principal de la secuela. La película empieza unos años después de lo que vimos en Frozen, volvemos a Arendelle con Elsa como regente y lo lleva todo estupendamente y la gente es súper feliz y están todos encantados de la vida. También en el castillo se ha creado esta familia tan atípica pero tan armoniosa entre Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven. Y bueno, pues todo parece ir según lo previsto hasta que Elsa empieza a oír una voz que parece llamarla y no sabe por qué, pero como que es difícil ignorarla. Todo esto pone en marcha la trama de esta secuela que nos lleva, como ya he dicho, a este bosque encantado. En este bosque encantado priman muchísimo los 4 elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra. Y cómo se relaciona Elsa en todo esto. Todo va a preguntarse quién es Elsa, por qué Elsa tiene poderes y los demás no tienen poderes, cuál es su lugar en el mundo, cosas que realmente en la primera película se quedaron sin responder y que, bueno, pues ya de hacer una secuela me parece bastante interesante que le hayan encontrado, o sea, que le hayan querido dar prioridad a esta pregunta que personalmente yo sí que me hice, ¿por qué Elsa es la única que tiene poderes y de dónde vienen esos poderes? Todo esto nos lleva a este bosque que transforma a los personajes y transforma la película para que sea Frozen, pero no sea Frozen a la vez. O sea, es una segunda parte que sabe muy bien de dónde viene, pero sabe también que tiene que encontrar su propio camino para no caer en la repetición. Primero lo que nos da es unos escenarios absolutamente preciosos que huyen un poquito del azul y del blanco que tanto utilizaron en la primera por pues, todos los poderes del hielo, el invierno perpetuo en el que metía Elsa Arendelle, etcétera, etcétera. Aquí se aprovechan del otoño como esa representación del cambio, de que una estación da paso a otra y nos da una paleta de colores que es una preciosidad, el bosque lleno de los ocres, los castaños, los rojizos, pues ya sí parece otra película distinta de Frozen. Y claro, desde que dieron ellos una versión final de la película han pasado 7 años y la animación por ordenador ha pegado un salto
pues obviamente muy importante. Ya no solo es que los personajes estén mejor animados, que por ejemplo le hayan podido dar rasgos como de la edad, que se note que por ejemplo que no son las Elsa y Anna que conocemos, que son un poco más mayores, pero es que los escenarios es otro rollo, o sea, los escenarios son de un realismo espectacular, dentro siempre de que no quieren romper ese halo de estás viendo una película de animación, con las ventajas que eso tiene para crear cosas que no existen. La magia se multiplica por 5 porque ya no solo tenemos a Elsa con el hielo, sino que tenemos eso, tenemos los 4 elementos, cada uno representados por un espíritu. En esta película, en la primera película no pudieron, y es una cosa que suelen hacer mucho en Disney, aprovechan para ir al sitio en el que se basan estas historias que deciden adaptar para conocer un poco más la cultura, el folclore, las leyendas. En Frozen 1 no pudieron hacerlo, pero en Frozen 2 sí que han podido ir a Noruega, Islandia, Finlandia, entonces han ido recogiendo cosillas de las leyendas o de la mitología de esa zona y pues las han puesto en práctica para que, bueno, pues eso, para darle un empaque más mitológico a la película. Por ejemplo, el espíritu del agua está basado en el espíritu del agua de los países nórdicos, que es un caballo, que si habéis visto el tráiler os sonará. Pues cosas así, pequeños detallitos que dices, bueno, bien, habéis hecho los deberes, y que aparte hacen que la película sea visualmente muy espectacular. O sea, todo el uso de la magia le da una espectacularidad que sí, obviamente en Frozen 1 Elsa se creaba su chaletito en la montaña así con sus poderes, pero es que ahora ya puede hacer de todo y le da pues eso, un toque más místico, un toque más misterioso que ayuda mucho a que la película eso, tenga su propia razón de ser y su propio aire, que no sea lo mismo. Como ya he dicho, la gran protagonista vuelve a ser Elsa y su búsqueda de respuestas a esas preguntas que se lleva haciendo desde que era pequeña, pero todos los demás personajes también tienen unos cambios bastante importantes y han madurado mucho y han hecho que la película madure con ellos. Me gusta especialmente el caso de Anna, porque, claro, Anna en la primera película no tenía, entre comillas, nada que perder y era una bala perdida. Y dice, bueno, pues yo me voy a buscar a mi hermana yo sola porque sí, alegría, alegría. En esta película ya tiene lo que ella quería, que era una familia, y verla preocupada porque todo eso que ha conseguido por fin se vaya al garete, verla dudar o decirle a Elsa que frene, todo eso es esa madurez que ha cogido con el haber cumplido un poco el sueño que quería, le dan unas capas muchísimo más interesantes a su personaje y tiene un arco de lo más interesante, muy al nivel del que tiene su hermana. Por otro lado, tenemos a Kristoff, que quizás tiene la trama más simplona, por así decirlo, pero en él radica también mucho el gran zasca, por así decirlo, que Jennifer Lee y Chris Buck le meten a los topicazos de este tipo de historias, concretamente al personaje protagonista masculino. Si normalmente todos son todos los protagonistas masculinos son, pues eso, el príncipe encantador que rescata a la princesa, el bravucón que tiene que ser el héroe, Aquí Kristoff se muestra como una persona que está dispuesta a ofrecer su ayuda, pero no a imponer su voluntad ni a querer solucionar el día sin ayuda o menospreciando las opiniones de Elsa y Anna, sino que las escucha y está dispuesto a dejarles que ellas tomen la iniciativa y que aparte, porque sí, esta vez Jonathan Groff tiene su propia canción por fin, es un hombre que no tiene problema en cantar sobre sus sentimientos, lo cual es realmente importante. O sea, el que un hombre muestre su vulnerabilidad de la manera en la que la muestra Kristoff en esta película me encantó. Y sin reventar nada, ojito con la canción de Kristoff. En esta película hay 7 canciones nuevas, metiéndonos en la banda sonora, y lo bueno es que cada personaje tiene su propia canción. O sea, todos tienen
ese solo en el que poder lucirse a gusto. Por ejemplo, la canción de Kristen Bell es, bueno, pues realmente yo sabía que Kristen Bell cantaba bien, pero no sabía que podía hacer lo que hace con su canción. Into the Unknown es un temazo de los que se te pegan y no te quitan, y que parecía ser la secuela espiritual de Let It Go, pero es que Elsa en esta película tiene 2 canciones y la otra está también muy a la altura. Olaf tiene también su propia canción. La trama de Olaf es curiosa porque yo creo que se plantearon que Olaf es el alivio cómico, obviamente, todos lo sabemos, y todos los alivios cómicos caminan en esa delgada línea en la que te puede hacer gracia hasta que deja de hacértela y te resulta absolutamente cargante. Bueno, pues aquí parece que han querido que Olaf se reconcilie un poco, sobre todo con el público adulto de la sala, y tiene un poco más de chistes. Bueno, le hacen como una especie de crisis existencial en la que es como un niño que cree que cuando sea adulto todas las preguntas que tiene se van a disipar y lo va a tener todo controladísimo, porque por supuesto los adultos lo tenemos todo controladísimo en esta vida. Entonces yo creo que eso va a poder hacer que muchos adultos se reconcilien con él en esta secuela, y tiene alguna escena que es graciosísima, graciosísima. Por cerrar, banda sonora, Kristen Anderson López y Robert López, que vuelven a componer las canciones de la secuela, lo tenían muy complicado porque el pelotazo de Frozen fue absolutamente impresionante. Creo que están a la altura con canciones mucho más también maduras, un poco acorde con esta madurez que ha alcanzado esta secuela. Tienen una especie de... pues como han comentado los propios directores y los propios compositores, es como si las 2 películas formaran 2 actos de un musical, y en la segunda parte pues a lo mejor tiene canciones más oscuras, un poco más emotivas, pero que todas y cada una de ellas son de ponérselas en bucle. Me encanta la nana que le canta la madre a Elsa y Anna. Me encantan las 2 canciones de Elsa, me encanta la canción de Anna, la canción de Kristoff me flipa. O sea, era difícil y creo que han sabido estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que os va a gustar. Sí que os recomendaría que no las escucharais antes de ver la película, porque la banda sonora ya está disponible en plataformas de streaming, pero yo os recomendaría que no las escucharais porque hay algunas que está mejor que las descubráis en la película, en el momento que quiere la película que las descubráis. Lo bueno, como ya dije al principio, es que el equipo de la película sabía perfectamente qué había funcionado en la primera y no han querido irse muy por otros derroteros en la segunda. No meten nuevos personajes protagonistas. Volvemos a ver, pues eso, vemos las evoluciones lógicas de las tramas que vimos en la primera. Y bueno, quizás le falta un final con una moraleja un poquito más grande, como fue ese final de la primera en la que nos sorprendían con el villano, que nos sorprendían con lo de que al final no solo el amor romántico importa, también el amor entre 2 hermanas puede ser muchísimo más fuerte que cualquier amor romántico. Aquí, por supuesto, tiene muchísimo peso la relación entre Elsa y Anna como hermanas, pero digamos que le falta una lección más grande. Quizás hay algunas conclusiones que llegan demasiado precipitadas, quizás hay algunas cosillas que los adultos veremos venir, por supuesto, desde el principio, y que a lo mejor incluso a los niños les pueda despistar un poquito, pero a pesar de ello el tramo final tiene mucha emotividad, tiene mucha oscuridad, es eso, es muy de segundo acto, o sea, se siente el riesgo, se siente lo que está en juego, se ponen muy contra las cuerdas a todos los personajes, nos da momentazos visuales espectaculares, nos da algún momento que, bueno, pues si os gustó el momento diva de Elsa, hasta que puedo leer,
Tiene buenos momentos, pero quizá el final de la primera era más redondo, por así decirlo. A pesar de ello, y con la papeleta que tenían al querer hacer la secuela de la película de animación más taquillera de la historia y de un fenómeno del tamaño de Frozen, les ha quedado una secuela que no solo está a la altura, sino que a mí por momentos creo que me gustó más que la primera. A mí todo el rollo mitología, fantasía, magia, me parece que le pega muchísimo a esta película y que nos da ya no solo espectacularidad visual, sino que profundiza muchísimo más en quién es Elsa como personaje, como mujer, y me parece muy chulo todo el arco que le dan. Y no me voy a parar mucho en el tema, la polémica, como lo queréis llamar, de Elsa, lesbiana, bisexual, heterosexual o qué, porque la película deja bastante claro que Elsa no tiene ni idea de quién es todavía, puede haberse reconciliado con sus poderes, pero está claro que le queda muchísimo camino por recorrer sola y no le pegaría para nada tener pareja de ningún tipo. ¿Que es un chasco porque Disney está tardando demasiado? Totalmente de acuerdo. También, además, cuando yo en algunos momentos en esta película he visto algún que otro intento de gay baiting o de no sé, de shipeos, porque veo por algunas partes, escenitas con algún doble sentido, que bueno, sinceramente no sé si lo han hecho solo para picar o es absolutamente fortuito, pero bueno, pues vamos a tener que esperar un poquito más para ver ese personaje LGTB en una película de Disney. Lo que ya os digo es que aquí, o en esta secuela por lo menos, no le pegaría nada. Y Elsa tiene muy buena historia, sin romance por ninguna parte. La secuela sigue rompiendo estereotipos, sigue dando pasos en esta nueva era de los clásicos Disney. Es más madura, es más oscura, igualmente a los niños les va a flipar, va a vender muñecos como rosquillas. Tenían los niños ya muñecas de Elsa y Anna, pues van a querer otras 3 o 4 por todos los nuevos trajes que les ponen. Es una máquina de hacer dinero, pero es que aparte sigue siendo una película muy entretenida, una película muy completa, muy bien pensada, con un apartado técnico espectacular, con una música que te mueres. Mira, si me llegan a decir hace unos años, cuando no habíamos visto nada de Frozen 2, que la secuela no solo iba a estar a la altura, sino que en algunas cosas iba a superar a lo que fue el fenómeno Frozen, no me lo creo. Por cierto, un último apunte, no os levantéis de la butaca hasta el final de los créditos porque hay una última sorpresilla.